Ahí va. Bueno, buenas noches para todos. Damos comienzo a una nueva actividad relacionada a la residencia de cardiología. En este caso vamos a hablar de estenosis aórtica, vamos a hacer una revisión de las nuevas guías y una comparativa entre las guías europeas del 2021 con las guías de la AJA del 2020 y también con algunos lineamientos que han surgido desde la esfera de la Sociedad Latinoamericana de Cardiología Intervencionista. Así que bueno, sin mucha más demora, que estamos medios atrasados. Adelante, Juan, y arrancamos. Bueno, buenas tardes. Vamos a arrancar con un caso clínico para dar puntapié a este tema, con un hombre de 78 años, hipertenso, diabético y dislipémico, que como antecedente una leucemia monocítica crónica en seguimiento crematórico, que actualmente estaba en remisión. De la historia de la enfermedad actual tiene una dignidad de esfuerzo clase funcional 2. El electrocardiograma en realidad es un ritmo sinusal de 70 ciclos por minuto, y PR normal, unas alteraciones de revalorización algo inespecíficas que podrían corresponder a sobrecarga sistólica, valorado con ecocardiograma, que evidencia una hipertrofia ventricular izquierda leve, con una auricular izquierda levemente dilatada, y una estenosis aórtica severa con un área de 0,8, gradientes, máximo y medio de 68 y 35 respectivamente, una velocidad de 4,14 metros por segundo, y una insuficiencia aórtica leve. Para completar la valoración se hace una cinegiocoronografía que no muestra lesiones angiográficamente significativas, y dado que el paciente presenta una estenosis aórtica sintomática, se realiza un cálculo de score de riesgo quirúrgico, de los clásicos, que la cataloga de bajo riesgo de mortalidad, con un score de STS de moro y mortalidad algo elevado. Entonces, ¿qué tipo de estenosis aórtica les parece que tiene este paciente? Bajos gradientes y fe disminuida, bajos gradientes y fe normal, sería la paradojal, o gradientes elevados. La clásica estenosis aórtica severa con gradientes elevados. Capaz que podés mostrar los resultados del ecocardiograma, una lámina para atrás. Dos, perdón, tres. Bueno. Las que sean. Las que sean. No, es interesante que razonar el ecocardiograma sobre cada uno de los valores, por dónde empieza el diagnóstico de estenosis aórtica severa, cuáles son los elementos a los que tenemos que dar peso para plantearse que existe y luego de que es severa, y finalmente qué tipo de estenosis aórtica severa tiene en base a elementos que puedan estar disponibles tanto en el texto como en la imagen, ¿no? Como por ejemplo la función ventricular que está a la vista en las imágenes, más allá de que no hay un número allí. ¿Qué opinó la gente, Rodrigo? A ver si están viendo ahí, la mayor Sí. parte de la gente opina que es una estenosis aórtica con gradientes elevados, ¿no? El 64%. Sin Y bueno, embargo, después las otras opciones, ahí va, se dividen en torno a un 20% cada una de las dos opciones. fíjate que son 50 personas, o sea que un 20% son aproximadamente 10 personas. Por lo tanto, hay un grupo significativo que discrepa con la opinión general. Es de notar que los gradientes son 68-35 y que 35 es menos que 40 como gradiente medio. ¿Qué podemos decir como de evolución? Adelante, Juan, y no sé si tenés ahí. Y no, en realidad, obviamente, sí, es como, claro, el gradiente medio menor a 40, uno lo podría catalogar de gradientes bajos, pero no es así, ¿verdad? Esto no, se tiene que adecuar a cada paciente, y esto no es que sea de un número para arriba es una cosa y de un número para abajo es otra cosa. Esta válvula obviamente está muy calcificada, las velocidades altas, y los gradientes son altos, son elevados. Sergio Que- Burgues,
¿Qué opinás de que un valor discrepe? ¿Estará No sé silenciado? si Sergio capaz que está silenciado. Perdón, ahora sí, Ahora ¿no? sí. 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 No, que si uno toma estrictamente cómo se han ido elaborando las clasificaciones, tiene menos de 40 de gradiente medio, por lo cual uno diría el gradiente es bajo. Pero como ya se ha manifestado, ese único valor es bajo. Tiene una velocidad pico instantánea más de 4 metros, por lo cual uno no podría interpretar que es gradiente bajo, tiene una función normal, y faltaría de todas maneras el stroke volume indexado para saber si realmente estamos en el grupo de bajo flujo paradojal, ¿no? O sea que por ese valor solo no tomaría una conducta, faltaría un poco más de información y la considero más próximo a los gradientes normales elevados que a la paradojal, ¿no? Sobre todo al ver la válvula también severamente calcificada, cierra mucho con la Sí, pero clínica también. sí, pero eso no influye en qué grupo va, ¿no? La clasificación no va. Habría que ver, no estamos hablando de la bajo flujo, bajo gradiente, baja mala FEBI, sino si está en el grupo paradojal o gradientes normales, como dijimos. Si estrictamente es menos de 40, estaría bajo, pero la velocidad pico es 4 metros, más la FEBI normal, faltaría el dato del stroke volumen indexado, así que con un poco más de información probablemente caiga en el grupo de, normal de gradientes altos. A mí me parece muy interesante eso que dijiste porque el volumen sistólico indexado es muy fácil de determinar. Es una medida que tiene importancia diagnóstica, tiene importancia pronóstica. Cuando está reducido el volumen sistólico indexado en la estenosis aórtica, el pronóstico es peor. Y además aclara estas situaciones que pueden ofrecer en otros casos algo de mayor ambigüedad. Entonces, parece sumamente importante que cuando uno encara una estenosis aórtica sea exhaustivo en el informe, en el estudio ecográfico y no deje de incluir velocidades, gradientes, volumen sistólico indexado, además de los datos clásicos de área, gradiente máximo y medio y función ventricular. Me parece que eso se puede tomar como humildemente, pero como una recomendación de que el ecocardiograma de la estenosis aórtica tiene que empezar a incluir datos adicionales, específicamente cuando pueda haber algún dato discrepante con la impresión general de que esto es una estenosis aórtica clásica de gradientes altos con FEBI conservado. Y después la repercusión sobre cavidades derechas, va a tener la estenosis aórtica también, ¿no? Sin Hipertensión dudas. pulmonar, Sí, sí. ventricular derecha. Sí, por supuesto. Vale la aclaración. Me centré en lo que dije, en la valoración de la propia estenosis aórtica, y después viene, para citarlo de alguna manera, la necesidad de aclarar qué grado de daño cardíaco tiene, cómo está la aurícula, qué presión pulmonar tiene, cómo está el ventrículo derecho, y entonces catalogarla en base a elementos de daño cardíaco para tener una idea de qué pronóstico estamos enfrentando, ni qué hablar, está perfecto. Bien, continuamos. Así que le paso la palabra Vale. a Santiago. Bien, Juan, pasá al siguiente nomás. Bueno, como se dijo, hay que valorar varios aspectos. Dentro de los aspectos, valorar el que se le ha dado mayor peso, o dentro de los que se ha dado mayor peso para definir en qué tipo de estenosis aórtica estamos parados, es justamente el gradiente medio y la velocidad máxima. Más que iniciar el algoritmo por el área valvular, que capaz que en guías anteriores se veía más así, ahora está más orientado a ese lado. Cuando tenemos, como está marcado en el círculo, un gradiente elevado, eso es, como se dijo, mayor o igual a 40 milímetros de mercurio de gradiente medio, estamos frente a una estenosis aórtica que es severa, de alto gradiente. En los casos extremos, habría que descartar cuando hay situación de hiperflujo, que eso sería cuando uno, aparte, como decía Sergio, calcula el volumen sistólico indexado para hombres mayores de 54 y mujeres mayores de 51. En esos casos habría que descartar que los gradientes elevados no vinieran vinculados también o por cosas de hiperflujo como anemia, fístulas arteriovenosas, hipertiroidismo, etc. A su vez, una vez que se detecta eso, ver si eso es reversible, y si es reversible, evidentemente y se mantienen los gradientes altos, estamos frente a una estenosis aórtica severa, que es la más típica, la clásica. Siguiente.
¿qué pasa entonces cuando no tenemos gradientes de severidad? Tenemos que determinar el área de la válvula, como estamos buscando válvula estenosis valvular aórtica severa, y si es menor a 1 centímetro cuadrado, tenemos que buscar determinantes de por qué ese gradiente es bajo, y hay que ver si se han tomado en cuenta las condiciones de presión arterial sistólica, corregir eso porque eventualmente lo puede infravalorar, los gradientes, y después de estimar, como decíamos, el volumen sistólico, que si estamos frente a un volumen sistólico mayor a 35 mililitros por metro cuadrado, estaríamos frente a un flujo normal, como se ve en el circuito ahí a la derecha, ¿tá? Y es muy poco probable que tenga una estenosis aórtica severa. Habría que indagar mucho más para encontrar si verdaderamente corresponde a una estenosis aórtica severa. Por otro lado, cuando el volumen sistólico indexado es menor o igual a 35, tenemos que ver cómo está la FEBI. En el caso que la FEBI esté normal, o por lo menos mayor o igual al 50%, como dicen las guías, lo que hay que hacer es empezar a buscar causas de por qué hay un flujo, un bajo gradiente. En esos casos tengo que buscar causas de bajo flujo que pueden corresponder a, por ejemplo, estenosis mitrales severas, insuficiencia mitral moderada severa, insuficiencia tricúpida severa o disfunción del ventrículo derecho, entre otras causas. Y aún así, después que estamos viendo esas cosas, en el caso de que queden dudas, está indicado, siguiente, buscar bajo otros métodos de imagen como el score de calcio, para acercarnos un poquito más a ver qué grado de severidad podría tener esa válvula por imagen, ya que la cantidad de calcio determinada por este estudio nos acerca a la probabilidad de que esa estenosis sea severa. Ahí tenemos que, según las unidades de Agatston, para hombres, si son más de 3.000, es alta probabilidad de estenosis aórtica severa, y baja, cuando es improbable, es un mínimo de 1.600, y para mujeres más de 1.600 es de alta probabilidad y menos de 800 de baja probabilidad. Entonces, ¿qué pasa en la situación que nos está restando? Tenemos un paciente con bajo gradiente, área valvular menor a 1, y volumen sistólico indexado bajo. O sea, bajo flujo, bajo gradiente y baja FEBI. Y baja FEBI, sí. En ese caso, se puede hacer un ecoestrés con dobutamina para dos cosas: para determinar la reserva contráctil, y segundo, para determinar si esa estenosis aórtica es realmente severa o si no es pseudosevera. Siguiente. Pasamos a la pregunta 2, entonces. ¿Cuál es la mejor estrategia terapéutica para este paciente que comentamos recién? Uno sería continuar con tratamiento médico, o dos, la sustitución de la válvula aórtica. Si quieren, vayan votando. Ya están votando, sí. Bueno, capaz que vamos ya finalizando y compartiendo los resultados, porque el 100% opinó que hay que sustituir la válvula aórtica. Bien. Contanos, Bueno, Santiago, entonces, a ver cómo sigue la cosa. Ahí está. ¿Cómo es entonces el manejo de la estenosis aórtica severa? Cuando hay síntomas y tenemos una estenosis aórtica severa clara, la enorme mayoría tiene indicación de tratamiento de reemplazo de la válvula aórtica. Obviamente que sacamos los pacientes de muy elevado riesgo o alta fragilidad, que ni siquiera serían candidatos a TAVI, o que no fueran técnicamente factibles para TAVI. Eso para asintomáticos. Cuando son asintomáticos y la FEBI es menor de 50%, tenemos que ya entrarlo para el Heart Team para evaluarlo para indicación de tratamiento sobre válvula aórtica. A su vez, en el caso de que la FEBI esté por arriba del 50% y es un paciente físicamente activo, hay que hacerle prueba de estrés, de ejercicio, perdón, para determinar si hay cambios o síntomas vinculados a lo que pudiera ser una estenosis aórtica severa asintomática, que genere justamente elementos que predigan que va a tener mala evolución o mal pronóstico. Eso puede ser síntomas, o la aparición de síntomas, o la caída de presión. A su vez, un paciente que no es activo, que no se puede hacer una prueba de ejercicio, hay que valorar otros factores pronósticos
para determinar, sea clínicos, humorales o ecocardiográficos, para determinar si ese paciente ya no tiene que ir encaminándose hacia la valoración para un tratamiento sobre la válvula aórtica. Como ven, en este esquema, la mitad del recuadro lo ocupa la valoración del HEART-TEAM, que esto es uno de los cambios grandes de las válvulas, de las guías de estas válvulas, que se le ha dando una enorme jerarquía al HEART-TEAM, que la idea es que más que el médico tratante determine el tratamiento, que el médico tratante, el cardiólogo tratante, sepa cuando está indicado el tratamiento sobre la válvula y lo derive a un equipo especializado dentro de un centro especializado para determinar cuál sería, dentro de varios factores, el mejor tratamiento. El esquema grande que vemos ahí, en las guías europeas, hay dos grupos grandes, mayores de 75 años con Euroscore mayor a 2 o STS mayor, con mortalidad predicta mayor a 8%, que serían más favorables a Batavi, o lo que son menores de 75 y mortalidad predicta menor a 4%, que serían los que las guías indican más la sustitución. En el sector intermedio son los pacientes que, bueno, hay que buscar, valorar varios aspectos para determinar cuál es el mejor tratamiento. Siguiente. Siguiente, ahí viene. A ver, una para atrás. Para atrás. ¿Quieres compartir vos, Santiago? Fíjate si hay una anterior, porque no sé si se ve. O estamos bien. No, estamos bien, seguimos. Entonces, ¿cuál es el peso de la recomendación de las guías para cada indicación? Hay una evidencia clara y fuerte que la indicación de intervención de la válvula aórtica es cuando tenemos la estenosis aórtica severa con alto gradiente y con elementos claros de severidad. En el caso que sea de bajo flujo y bajo gradiente, las guías europeas determinan que cuando hay una fracción de eyección menor al 50% hay evidencia de reserva contráctil, que para eso era lo que mencionamos sobre la otra causa que favorable para hacer una ecobutamina. En este caso la indicación es 1B también. Siguiente. En el caso de las guías americanas, la indicación es 1B independientemente de si hay reserva de flujo contráctil o no, y esto se basa en parte en que estudios recientes parece que no le dan tanto peso a la reserva de flujo contráctil, porque dice que ambos se benefician de la intervención sobre la válvula aórtica, tenga o no reserva contráctil, pero antes estudios chicos decían que sí o sí la reserva contráctil determinaba mejor pronóstico. Ahora para personas mayores no está tan claro eso, pero bueno, se sigue manejando eso en las guías europeas. Siguiendo en el esquema de indicación 2A, cuando hay paciente que es sintomático, bajo flujo, bajo gradiente con función de eyección normal, pero esto hay que asegurarse con muy cuidadosamente que así sea que la estenosis sea severa, por los métodos que dijimos, eventualmente apoyarse en alguna otra imagen, etc. Cuando hay esta guía, como decía, separa cuando hay o cuando no hay reserva contráctil. Si hay reserva contráctil es 1B en paciente sintomático y si no hay es 2AC. Bueno, paciente. Después, cuando es evidente que el paciente tiene grandes comorbilidades y la expectativa de vida es chica, bueno, ahí no estaría indicada la intervención. Es corta la expectativa de vida, ¿no? En los pacientes asintomáticos, indicación formal de recibir intervención cuando la función de AFEBI es menor del 50%, sin otra causa, obviamente. O sea que cuando, a pesar de que la válvula aórtica es asintomática, ya hay repercusión, ya hay disfunción del ventrículo izquierdo, ya hay que actuar, ¿tá? Eso es algo que junto con la indicación 2A que sigue, que está con la flecha, ¿tá? Que cuando es menos de 55 ya también debería indicarse tratamiento, y sí, es algo que apuntan las guías estas nuevas, 2021, a una intervención más precoz en pacientes asintomáticos. Por otro lado, en pacientes asintomáticos que tienen una estenosis aórtica severa y que hay una presión de más de 20 milímetros durante el ejercicio, también tendría indicación de, debería hacerse la intervención sobre la válvula. Siguiente.
Bueno, esa es la guía. Lo que pongo acá a la derecha siempre son las guías de la AJA 2020, la comparación. ¿Está? Bueno, acá ponen, cuando cae la diferencia con el cuadrito de las guías europeas, es que a partir de la caída de la FEBI de 60%, con 3 estudios que sean seriados, que muestren caídas progresivas o sostenidas de la FEBI menos 60%, ya habría que intervenir. Siguiente. Estas guías toman como la caída de presión mayor de 10, las americanas, más de 20. Siguiente. Y bueno, y también la intervención debería hacerse en pacientes asintomáticos con FEBI conservada cuando la estenosis aórtica es muy severa, catalogada en estas guías 2021-2020 con velocidad mayor de 5 y gradientes más de 60, que eso cambió con respecto a 2017, que era 5,5 la velocidad máxima, o cuando hay severa calcificación valvular o la progresión de la velocidad de transvalvular aórtica sea más de 0,3 metros por segundo. A su vez, la elevación de marcadores humorales como el BNP en forma sostenida y sin otra causa confirmaría la repercusión de la estenosis, por lo cual habría que actuar. Siguiente. Bueno, y la pregunta 3 iría más, ya que todos estamos de acuerdo de hacer la intervención, es cómo sustituirla. Pregunta 1, cirugía de sustitución valvular aórtica, o la opción 2, implante percutáneo valvular aórtica. TAVI. Ya pueden votar. Rodrigo. ¿Sí? Una sencilla. En la pregunta anterior todo el mundo dijo que había que sustituir, pero Sí. vieron que en la lámina de indicaciones en el sintomático, lo que está al pie de página era rojo, era una indicación clase 3 y decía, salvo que exista una severa comorbilidad que implique una sobrevida menor de 1 año, y el hematólogo no está en el Zoom este. Entonces, si el paciente tiene una patología como esta, tiene una leucemia, está en remisión, lo que fuere, creo que es de orden que alguien que esté en el métier nos asegure en lo razonable, en lo que es hacia el sentido común médico, digamos, pero a la mejor lex artis que el paciente tiene una sobrevida mayor de 1 año antes de decidir sustituirle la válvula. O sea, era muy obvio que este paciente era para cambiar la válvula, pero me parece que en la consideración de encaramos sustituirla de cualquier manera, encaramos sustituirla sí o no, bueno, tiene una patología hematológica, vamos a asegurarnos de que esto no le está limitando la sobrevida a menos de 1 año, porque si no es fútil. Entonces, siempre en este tipo de pacientes, buscar y estar atento a la comorbilidad. Adelante con el resultado. Bien, la mayor parte del público opina que sería candidato a cirugía de sustitución valvular aórtica y 1/3 considera que el implante percutáneo, la TAVI, podría ser una buena opción. O sea que es lo mejor que nos podía pasar, que hay opiniones de los dos lados y hay un predominio quirúrgico en la opción de sustitución. Adelante. Bueno, entonces, ¿en qué se basan las guías y qué fuerza de recomendación tienen las guías 2021 europeas para sugerir que uno u otro tipo de cirugía? Bueno, primero, volvemos a destacar la acción y la decisión del JARTIM en apoyo con la discusión del paciente, que sea informado, que se le explique el riesgo y beneficio de cada técnica y eventualmente cuáles serían lo más adecuado para el mismo. Pero grande, y lo más importante que destaca es que divide 2 grupos grandes, aquellos menores de 75 años, como mencionamos en el algoritmo pasado, con bajo riesgo, que serán candidatos en principio para cirugía, salvo que fueran inoperables o cosas obvias. Los mayores igual de 75 años de alto riesgo, que serán mejores candidatos para TAVI, y los que están en situación intermedia o que tengan algunas contraindicaciones para una u otra técnica, debería definirse por el JARTIM cuál sería el mejor tratamiento. Por otro lado, cuando la TAVI no se puede hacer por vía transfemoral, ya la indicación cae a 2B para TAVI. Eso es un aspecto que en las guías actuales se recomienda con fuerza siempre el acceso transfemoral. Siguiente. Las guías 2020 y la AJA separaban 3 grupos grandes, vamos a decir, o 2 grupos grandes. Menor de 65 años, como los que vendrían a ser los de bajo riesgo, con mayor expectativa de vida de más de 20 años, candidatos quirúrgicos.
mayor de 80 años serían los que serían más indicados a recibir la TAVI, y el grupo intermedio, que podría ser cualquiera de las dos técnicas, dependiendo de condiciones favorables o desfavorables. Siguiente. ¿Qué pasa en asintomáticos? Bueno, en los pacientes asintomáticos con estenosis aórtica severa y fracción de eyección menor de 50, que son menores de 80 años, las guías del AHAR 2020 recomendaban que la indicación debe ser igual que para los sintomáticos, no especifica con asintomáticos mayor de 80 años, y para el resto de los asintomáticos en general que tienen estenosis aórtica severa y alguna repercusión, sea humoral o bueno, en el ejercicio o algo, se recomienda con mayor fuerza la cirugía sobre la TAVI. Siguiente. Bueno, y esto a la izquierda lo que tenemos es cómo estaba en 2017 las guías. Bueno, primero era para destacar era que el HART team quedaba más relegado a cuando eran situaciones intermedias o pacientes de muy alto riesgo. Los scores de riesgo que se manejaban estaba incluido el Euroscore 1, que estas guías actuales europeas lo sacan, y las guías americanas ni lo usan. Como verán, el riesgo se maneja puramente por la edad, menor de 65, mayor de 80. No usan score de riesgo a priori, ¿no? Estamos hablando de cosas grandes. Obviamente que se pueden aplicar después, más que las guías europeas lo siguen recomendando. Por otro lado, en 2017 la TAVI quedaba relegada a pacientes que no eran favorables para cambio de cirugía para cambio de válvula por vía quirúrgica. Y bueno, vemos que a poco parte de estas guías nuevas, 2020, 2021, le van dando mayor lugar a la TAVI, aparte de hacer una intervención más precoz también. Adelante. Esto es un poco lo que dijimos. Básicamente lo que quería destacar, que cuanto al tratamiento antiplaquetario en pacientes que no requieren anticoagulación, es el último cuadrito al final. Las guías 2021, que es el cuadro a la derecha, ya recomiendan terapia antiplaquetaria simple en pacientes que no requieren anticoagulación, obviamente, cuando antes era manejable según el riesgo de sangrado. Siguiente. Y ahora la evidencia es mucho más fuerte, la recomendación, pasamos a una indicación que era 2B a 1. Bueno, entonces, a grandes rasgos, ¿qué factores nos tiran más hacia una TAVI y qué más sobre la cirugía? Bueno, pacientes añosos de alto riesgo que fueron intervenidos en el tórax, sea cirugía coronaria, radiación, problemas respiratorios, aorta en porcelana, y bueno, algunos otros factores más, eso determina que sea más favorable para la TAVI, mientras que el paciente joven con menor riesgo, que tenga válvula aórtica bicúspide y que eventualmente requiera intervención, sea revascularización que no se puede hacer vía percutánea y requiera bypass, o cirugía sobre otra válvula, en ese caso serían mejores candidatos para cirugía. Esta cosa que es bastante obvio, ¿no? Siguiente. Entonces, vas vos, Juani, perdón. Bueno, pues visto por HART team este paciente, que bueno, en el centro cardiológico, o sea, se destaca que siempre los pacientes que border la discusión, que es cuando se hacen discusiones, se discute estos pacientes entre todos, se definió sí que la mejor opción era el implante percutáneo de válvula aórtica. Así que bueno, luego que se define de que podría ser la mejor opción, se tiene que definir la factibilidad, si se puede realizar, y por supuesto si se puede realizar, no solo el TAVI, sino el TAVI transfemoral, que es el que tiene mejor evidencia. Se hace una tomografía multicorte, primero para medir el anillo aórtico, y así medir el tamaño de la prótesis, implantar. También se valoran los angioaccesos. En estos casos
los accesos femorales son de buena calidad, no calcificados, con diámetros correctos. Y bueno, se procedió al implante del TAVI, que fue mediante sedación consciente, con una estrategia minimalista, un acceso arterial femoral derecho, que es donde se implanta el dispositivo, y femoral izquierdo para un catéter pigtail, acceso venoso femoral derecho para medicación, fluidos, y en caso de tener que colocar un marcapaso transitorio. Y se realizó en este caso un implante directo, sin predilatación, con una prótesis balón expandible Sapien 3 número 26. Posteriormente se realizó una hemostasis de los accesos arteriales con un dispositivo de cierre ProGlide. En este caso vemos cómo se procede a posicionar la válvula. Aquí es cuando se insufla, se hace con monitorización ecocardiográfica transtorácica, y este es el resultado final, con un buen resultado, sin insuficiencia aórtica residual. Así que nada, en esta paciente en particular fue una muy buena evolución. Se otorgó el alta de domicilio a las 48 horas, ya enseguida a las 12-24 horas van a piso a rehabilitar, a empezar a caminar. El ecocardiograma controla a los 15 días, mostró un paciente con una FEBI normal, con una prótesis aórtica normofuncionante, gradientes pico y medio de 18 y 11 respectivamente, y una ARIA de 1,79, sin insuficiencia residual. Bueno, esto más que nada para mostrar que la evolución de la indicación de TAVI, que como vimos viene creciendo cada vez más en las guías. Tenemos en cuenta que el primer TAVI en un modelo animal fue puesto en el 92, en el primer humano 2002, y eso era en pacientes de alto riesgo inoperable, como se acordarán todos, y progresivamente hemos avanzado la indicación a pasar a riesgo intermedio, y incluso hay estudios actuales, el Evolute Low Risk y el Partner 3, que en 2019 están haciendo que la TAVI ha mostrado que mejor que el tratamiento médico para la estenosis aórtica, no solo es mejor para el tratamiento para la estenosis aórtica que el tratamiento médico, sino a su vez es no inferior con respecto a la cirugía de sustitución valvular aórtica en pacientes de bajo riesgo en un seguimiento que por ahora va a 2 años, o es a 2 años, perdón. No sé, esa conclusión de estos estudios. No sé si tiene algún subestudio de seguimiento o algo de eso, pero básicamente lo que está quedando a probar es pacientes asintomáticos en estenosis aórtica severa, y bueno, y otras insuficiencia aórtica severa, para determinar un poquito más si la TAVI puede seguir creciendo en su lugar para más indicaciones. Siguiente. Bueno, a grandes rasgos lo que destacamos en las guías nuevas es que se ha hecho una intervención más precoz sobre la estenosis valvular aórtica, sea por el método que sea, en pacientes asintomáticos especialmente. La indicación de TAVI ha crecido, ha tenido un lugar más de mayor importancia. A su vez es fundamental la participación del Heart Team, como hablamos, y a su vez que cuando uno valora el riesgo de intervención por uno u otro método, está claramente vinculado a la edad, y la edad es un factor determinante de riesgo que claramente separa las aguas para una u otra indicación. Obviamente que hay que asociarle estudio de otras comorbilidades o patologías o de factibilidad para determinar cuál es la técnica. Pronto. Creo que es muy interesante que entre la guía 2017, la guía 2021 y la guía de la Sociedad Americana hay discrepancias. Entonces, me gustaría saber si Carlos García está por allí, porque Carlos revisó otra guía disponible, que es la guía hecha por SOLASI, la Sociedad Latinoamericana de Cardiología Intervencionista, que utilizó una metodología diferente para la elaboración de las recomendaciones, y que pretende además hacer una guía orientada a la región que nosotros habitamos de Latinoamérica. Entonces, me gustaría ver si esta guía aporta algo a los criterios de decisión entre un procedimiento y otro, entre TAVI y cirugía de sustitución valvular aórtica, y qué es lo que dice y qué es lo que recomienda SOLASI. Carlos, ¿estás por allí? Sí, por acá estoy. ¿Comparto yo la pantalla? Sí, adelante, Carlos. Bien, vamos a ver. Para los que no conocen, Carlos es fellow de cardiología intervencionista del Centro Cardiológico Americano, es guatemalteco de nacionalidad, médico cardiólogo,
y está con nosotros desde el mes de diciembre. Es un sujeto especialmente aplicado a la disciplina, es un estudioso y bueno, adelante, Carlos. Muchas gracias. No sé si miran mi pantalla. Está en Sí, se modo ve perfecto. presentación. ¿Sí? En modo Bien, presentación, ahora sí. Ahora. bien, perfecto. Bueno, entonces de forma rápida, estas sociedades, SOLACI y la Sociedad Latinoamericana de Cardiología Intervencionista y la Sociedad Interamericana de Cardiología decidieron reunirse para valorar la evidencia que hasta el momento había sobre el TAVI y sobre el reemplazo quirúrgico de la válvula aórtica. El objetivo de ellos era valorar si se podía establecer algunas recomendaciones para Latinoamérica, puesto que la mayoría de los estudios en relación a esto, pues, se han realizado en países del primer mundo, digámoslo así, y con altos recursos, tomando en cuenta que en Latinoamérica viven 650 millones de personas. Estas dos sociedades decidieron reunirse para evaluar pues esta evidencia, como dije. Entonces, ellos partieron de una revisión sistemática que se publicó en 2019 y tomaron en cuenta estos 4 estudios randomizados que incluían pues todos los pacientes que compararon TAVI y recambio quirúrgico en todos pues los grupos de riesgo, ¿verdad? Desde inoperables, riesgo alto, hasta los de bajo riesgo, que eran o que son estos últimos estudios, ¿no? Entonces, ellos decidieron reunir estos 8 estudios aleatorizados con un total de casi 8,000 pacientes. Es importante mencionar, como decía el doctor Viñolo, que ellos utilizaron el método GRADE para la evaluación de la evidencia de forma rápida. El método GRADE es un sistema para la evaluación de la calidad de la evidencia y la formulación de recomendaciones. Este método se comenzó a utilizar más o menos a principios de los años 2000 y tiene 4 criterios que evalúan que son importantes pues, para dar como un mejor nivel de evidencia. Uno es el balance entre los beneficios y los riesgos. Otro es la confianza en la magnitud de las estimaciones de beneficio de la intervención a evaluar. Otro son los valores y preferencia de los pacientes, que eso últimamente pues se está tomando más en cuenta y de hecho también la guía europea, como lo recién comentaron, lo toma muy en cuenta. Y un cuarto elemento es el uso de recursos y costes. Entonces ellos decidieron cómo utilizar este método para dar como una mejor potencia en la evidencia de todos estos estudios que ellos evaluaron. Además, para enfocarlo en Latinoamérica, lo que ellos decidieron fue hacer un panel de guía que fue conformado por 3 cardiólogos clínicos, 4 cirujanos cardíacos, 4 cardiólogos intervencionistas, todos trabajando en Latinoamérica. Incluyeron también como parte del panel de la guía un paciente post-TAVI, un paciente post-cirugía cardíaca y además invitaron otros 4 colegas que no pertenecían a las sociedades que estaban involucradas, digamos, que no pertenecían ni a SOLACI ni a SIAC. De estos 4 incluían un experto en investigación, un cardiólogo clínico, un cirujano cardíaco, un cardiólogo intervencionista y además participaron otros 4 médicos que son expertos en investigación y en el método GRADE. Entonces, sin ahondar o sin ahogarlos mucho con la metodología, paso a la recomendación principal que ellos hicieron, que en base a todo lo que mencioné, la principal recomendación es que para pacientes mayores de 75 años con estenosis aórtica severa sintomática, candidatos a TAVI transfemoral, la recomendación pues es más a favor de el uso de la TAVI. Pero ellos hacen siempre pues la consideración del hearting y ellos establecen pues escenarios favorables para cirugía y escenarios favorables para TAVI. Y dentro de los escenarios favorables para cirugía, pues una anatomía no favorable,
un no buen candidato para el acceso transfemoral, si tiene alguna otra indicación quirúrgica como enfermedad multivaso u otra valvulopatía, y en pacientes que desean establecer una mayor durabilidad, pues se favorece esto a la cirugía. Para favorecer a TAVI, pues obviamente una mayor edad, el riesgo quirúrgico alto o moderado, si tenía una esternotomía previa o reemplazo valvular, si son como más frágiles, y si el paciente prioriza como un procedimiento menos mórbido y una recuperación más rápida. Entonces, como mencionaba, la recomendación final es que ellos en pacientes más de 75 años recomiendan la TAVI transfemoral por sobre la cirugía cardíaca. ¿Por qué transfemoral? Bueno, la evidencia que ellos revisaron establecía que el abordaje transfemoral, primero, que es el estándar actual; segundo, que la mayoría de los pacientes incluidos en los estudios es el abordaje más utilizado; y tercero, que los otros accesos tienen cierta variabilidad en su seguridad. Entonces, por eso ellos hicieron la aclaración de que por eso recomendaban pues el abordaje transfemoral. Así que más o menos pues este es el resumen de las guías, y con esto termino. Bueno, muchas gracias, Carlos. Parece que la guía americana hablaba, como dijo el doctor Alonso, de un grupo de mayores de 80, un grupo de menores de 65 y un grupo intermedio, el de mayores de 80 para TAVI, el menor de 65 para cirugía y el intermedio para discutir en Jartim, y que la guía europea, desde ahora, de hace un mes o menos, está diciendo que la edad de corte sería 75 y que los menores de 75 tendríamos que valorar riesgo cardíaco. Es interesante, lo dijo bien Santiago, que la guía europea retoma el concepto de riesgo. Pero si vamos a la guía Solasi, pone el umbral en 75 años y el riesgo lo pone como un elemento adicional a sopesar en esa balanza riesgo-beneficio cuando hay que decidir entre un procedimiento o el otro. Entonces, en definitiva, lo que creo que estamos viendo es una evolución de las indicaciones, pero hay una ambigüedad entre las guías. Y sería bueno ver si podemos desentrañar por qué 80, por qué 75, por qué riesgo sí o riesgo no en el algoritmo de decisión, y si es sí, ¿cuándo? Entonces, Jorge, nos parece que el doctor Mayol Jorge nos puede ilustrar sobre cómo dilucidar este esquema de decisión en una patología tan frecuente. Perfecto, gracias Gustavo. Un gusto estar con todos. Y sí, sin duda nos ha cambiado, sobre todo en estas últimas dos guías, la 20 y 21, porque nos ha cambiado de alguna manera en qué está centrado el algoritmo de análisis de este tipo de pacientes. Entonces, analicemos en primer lugar por qué los algoritmos no se están centrando ahora en el riesgo quirúrgico, por lo menos como ítems iniciales a valorar. Y uno de los factores es que se ha observado que el beneficio, o por lo menos la no inferioridad en algunas situaciones, es igual en todos los grupos de riesgo quirúrgico. Este es un análisis del doctor Lamelas, en el cual ve que no hubo diferencia significativa entre el beneficio logrado en los distintos grupos de S-score. Como ustedes saben, es un riesgo, es un score de riesgo quirúrgico. En ese sentido, encontré cosas interesantes. Por ejemplo, la Sociedad Canadiense de Cardiología también se planteó esa pregunta. ¿Se había diferencias en los beneficios en los pacientes en todo el espectro de riesgos? Y la Sociedad Canadiense le solicita a esta institución, que es el CAT, es una institución canadiense, sería como la FDA americana. Es una agencia que analiza medicamentos y tecnología en salud y recomienda a hospitales y pagadores de qué decisiones tomar, pero basados en la evidencia científica. Entonces le solicita que revise la literatura disponible acerca del riesgo quirúrgico como indicación de TAVI. Esto ya fue en el 2018. Y
lo que concluye esta institución es que la evidencia de las revisiones sistemáticas y los ensayos controlados mostraron que en comparación con terapia estándar o cirugía, TAVI reduce o mantiene el riesgo de muerte por todas las causas, todos los accidentes cerebrovasculares y las tasas de rehospitalización en pacientes con tendencia aórtica en todos los niveles de riesgo de cirugía abierta. Así que, de alguna manera, hay evidencia de que no va por el riesgo la toma de decisiones, por lo menos no hay que centrarla en eso. ¿Qué es lo que hacen las guías? Estas dos guías que nombramos, 20 y 21, están centrando el algoritmo, comenzando el análisis en los pacientes en la edad. Ya nos lo contó Santiago, que la guía americana del 20 genera 3 grupos, el mayor de 80, el menor de 65 y el grupo intermedio entre 65 y 80. Y a partir de aquí es que comienza el resto del análisis de la situación del paciente. Las guías europeas, también nos lo dijo Santiago, analiza el HART-T, pero dividiéndolo en 2, en vez de 3 grupos como la americana, en 2. Y aquí comienza con la edad, menores de 75 para un lado, más proclive a indicar cirugía, y mayores de 75. Obviamente que después sí va incorporando riesgo y otras variables, pero es la edad la que se está incorporando con más fuerza. ¿Por qué? Una de las causas es porque la edad ha ido bajando en los distintos estudios que se han incorporado. Como ven, en el Partner 3 y Evolute, que son los estudios de pacientes de bajo riesgo, la edad de inclusión ya era por encima de 70 años. Y la edad media de los pacientes incluidos estaba en 73, 74, y en el mundo real de Estados Unidos, ya en el año 2019, la edad media de los pacientes que iban a TAVI es de 75. Como complemento le diría que nosotros tenemos una edad promedio de 80 años, estamos bastante más altos en nuestro promedio en nuestra población. Entonces, parece ser que entonces donde hay que centrar la discusión, más que en la edad, es en el balance de estos dos conceptos, que es durabilidad del dispositivo que vamos a utilizar y qué expectativa de vida es la que tiene el paciente en juego. Entonces, ¿por qué es importante analizar la durabilidad de los dispositivos? Y bueno, porque tanto las bioprótesis quirúrgicas como las transcatéter pueden tener fallas. Eso lo sabíamos ya desde hace tiempo. Ahora, en TAVI, si bien los estudios como el Partner 3, como lo comentaron, lleva 2 años, hay estudios como el Notion, que ya lleva 8 años y hace 2 meses se publicaron datos a 8 años, y no hay evidencias significativas de deterioro estructural con respecto a las válvulas. Pero esto también creo, es opinión personal, puede haber deterioro mayor en válvulas TAVI, ya que objetivamente las valvas de las prótesis TAVI son más finas que de las válvulas quirúrgicas, y pudiera haber un deterioro valvular durante el crimpeado, o sea, el apretado, el armado o el inflado con balón. Así que esta situación de expandir la indicación a pacientes de riesgo más bajo puede llevar a tratar pacientes más jóvenes, por lo tanto la durabilidad es un hecho muy importante. Estos son datos de 5 años del Core Valve High Risk, eran prótesis de la primera generación, pero igual se observaba que a 5 años la comparación de cirugía en rojo y TAVI en celeste nos mostraba que el área efectiva del orificio aórtico se mantenía por igual a 5 años con las dos técnicas, y los gradientes transvalvulares también se mantenían bajos y sin diferencias significativas entre las dos. El Notion a 6 años nos mostró que lo que es falla de bioprótesis son hechos importantes que pueden generar muerte, que pueden generar reintervención o un deterioro valvular severo. También no había diferencias significativas entre una y otra técnica. Así que parece ser que pasa por acá, por la ecuación entre durabilidad de los dispositivos y la expectativa de vida de los pacientes, de vida de hombres y mujeres, si bien esto no es población nuestra, pero podría ser semejante, en las cuales, por ejemplo, un paciente de 85 años que tiene una expectativa de vida de 5 años, parece ser claro que la indicación en base a durabilidad ya definida va a ir por TAVI. En el otro extremo, tal vez, pacientes de 62 años que su expectativa de vida es de 20 años,
la recomendación en durabilidad va a ir por la cirugía y probablemente más por bioprótesis que mecánica, pero aquí estará la discusión del cirujano junto con el paciente. En los grupos intermedios, un paciente de 69 años con 15 años de expectativa de vida, con una durabilidad bien conocida de las bioprótesis quirúrgicas, debería ser la cirugía la indicación sugerida. Ahora, para un paciente de 77 años con 10 años de expectativa de vida, como nos dicen las curvas poblacionales, la TAVI también sería recomendable. Tal vez no con la fuerza del grupo de 85, pero se mantiene la indicación. Obviamente, esta es una zona gris que las guías la marcan, sobre todo la americana, que se da donde todas las otras variables que entran en consideración habrá que aplicar y tamizar junto con el paciente para hacer la recomendación adecuada. Así que este es un esquema que utilizamos hace 2 años, una presentación semejante a esta, pero en la que observamos que la indicación de TAVI estaba basada en el riesgo quirúrgico. Pero en aquel momento decíamos que el médico tratante era la base del inicio de este algoritmo. El cardiólogo tratante debía analizar qué fragilidad tenía el paciente, podría utilizar los tests, el de Fright, Afilalo o CATS, para definir fragilidad, y si observaba fragilidad alta, entonces no pensar en intervención y seguir por tratamiento médico. Ahora, si la fragilidad era baja, era bueno derivarlo a un HART team para que hiciera esto, la evaluación del riesgo quirúrgico. Obviamente el Euroscore, el STS, otras variables, nos empezaba a inclinar el paciente hacia riesgo mayor o menor, y en ese sentido nos inclinábamos más a TAVI en los pacientes de más riesgo y TAVI o cirugía en el paciente de menos riesgo. Obviamente la coronariografía y la TAC multicorte también nos iban a aclarar por dónde continuar, podían también contraindicar procedimientos o abrir el espectro de estas dos situaciones, sobre todo seleccionando qué era mejor para cada paciente. Pero ahora hemos cambiado de alguna manera el paradigma. Este esquema lo saqué hace un mes de un editorial en el JACC y parece bastante más adecuado de lo que nos están diciendo las guías. Si una estenosis aórtica severa en un paciente que ya no es frágil, o sea, se recomienda intervenir. Y voy un poquito antes en el análisis, que es qué tipo de válvula ponerle a ese paciente, mecánica o biológica. Y nos recomienda que para pacientes más jóvenes la válvula mecánica es la recomendada, y la biológica claramente para pacientes mayores de 70. Habiendo un espectro en el medio, tal vez entre 50 y 70, tal vez un poco más acotado, donde habrá que tomar una decisión informada, compartida. Este es el gran concepto que decía Santiago, que ahora se incorporan a las guías, donde la decisión la toma el paciente, informándole todo lo que tenemos para aportarle, pero finalmente siendo compartida la decisión. Cuando la válvula biológica entonces la recomendada, entonces lo siguiente es ver cuál es el método de implante. La TAVI está recomendada para mayores de 80 años, sobre todo según las guías europeas, perdón, las guías americanas, y en los menores de 65 la cirugía con prótesis, que bueno, habría que discutir qué tipo de prótesis. Pero aquí está el grupo grande que nos plantea las guías americanas, donde nuevamente aparece la decisión informada compartida. Y aquí se incluyen entonces todas esas variables que también Santiago nos mostró en cuanto a otras necesidades de cirugía, en cuanto a chances anatómicas de realizar uno y otro procedimiento, y también, sobre todo, qué es lo que el paciente prefiere. Así que por ahí sería la presentación, Gustavo. Gracias, gracias Jorge. Creo que sí, que el algoritmo de decisión cambió. Creo que la edad seguramente tiene la virtud de resumir un perfil de riesgo, y junto con eso también es un índice de qué sobrevida probable tiene el paciente. Entonces, creo que se juntan las dos cosas. Cuanto más añoso uno es, más riesgo tiene y menor sobrevida tiene. Entonces, en ese contexto o en esa gradación hay un punto en donde uno necesariamente creo que debe pensar en el implante percutáneo de válvula aórtica. Me parece que es muy interesante lo que dijiste en cuanto a durabilidad, porque lo que está bueno es que, si bien es razonable pensar, por los dos motivos que nos diste, el crimpeo y el menor espesor valvar, que en TAVI pudiera haber mayor deterioro, no está documentado que eso exista, y como que hay una expectativa, hay un ruido de fondo esperando estudios de durabilidad de TAVI
y esperando que el tiempo pase y para demostrar si eso realmente ocurre o no, y por ahora no ha ocurrido. O sea, el deterioro excesivo con respecto a prótesis quirúrgicas, y lo mostraste muy bien en ese estudio de equidad de falla de la bioprótesis quirúrgica versus TAVI. Me parece además que hay otro elemento que también hay que considerar, y es que tecnológicamente las prótesis TAVI vienen cambiando cada poco tiempo, y eso está cambiando algunas fallas que las prótesis podían inducir, como por ejemplo la insuficiencia periprotésica, o como por ejemplo perfeccionamientos técnicos y también de modelo que reducen la necesidad de implante de marcapaso post-procedimiento, que quizás eran dos talones de Aquiles importantes. También hay avances en el cuidado de los ostium coronarios, de manera que si bien sigue siendo un motivo de preocupación el abordaje coronario post-TAVI, cada vez es más factible y más posible. Y también tecnológicamente son diferentes las prótesis. Por lo tanto, cuando tenemos evidencia de algo, probablemente es una mirada al pasado y no necesariamente estamos en las condiciones más actuales. Pero es a ese lado al que hay que mirar, y siempre vamos a tener un retraso, evidencia, realidad, que bueno, que es inevitable. A mí lo que me quedó claro es que hay un umbral de edad en donde hay que considerar muy fuertemente TAVI, y es ahí donde empiezan las indicaciones, las recomendaciones 1 con nivel de evidencia alto en ambas guías. Si es 75 o es 80, bueno, parecería como que es materia de opinión, y probablemente el umbral dependa del paciente que tengamos enfrente. ¿Qué más que la edad nos está mostrando ese paciente que está enfrente nuestro? Me parece que eso es un elemento sumamente importante. Pero me gustaría que los últimos minutos, antes de este receso pre-partido, que seguramente lo va a hacer para muchos de ustedes. Yo tengo una mínima pregunta, Mono, disculpame antes. No, Sí, si no, déjame una cortita. dale. Creo que antes de la pregunta y mientras haces la pregunta, creo que estimularía a todos los que están oyendo a que justamente hagan comentarios y que transmitan sus preguntas. Así que con tu pregunta damos tiempo a que los colegas y todos quienes estén hagan las consideraciones que les parezca. Adelante, Rodrigo. Perfecto. No, si les parece razonable que en pacientes más jóvenes se tienda a implantar prótesis biológicas en lugar de mecánicas por vía quirúrgica, con el objetivo de, frente a una eventual disfunción protésica futura, bueno, resolverlo con una valve-in-valve, por ejemplo. No sé qué opinan de ese tema. No sé si Jorge o... Yo lo encararía por el lado de... Perdón, me voy a callar. Le voy a preguntar a Sergio Burgues. Sergio, vos como cardiólogo clínico de larga experiencia, ¿qué opinas de eso? ¿Te parece razonable? No, es atractivo lo que dice Rodrigo, y de hecho ya lo han mencionado muchos autores, que como se abre esta puerta del valve-in-valve en el futuro, nos permite inclinarlos un poco más hacia la izquierda, hacia la precocidad de la bioprótesis, porque bueno, el entendido que degenere, siempre tengo la posibilidad de un valve-in-valve y no la reintervención por delante. Pero en realidad como indicación con fuerza de evidencia todavía no existe, o sea que es una cosa atractiva, pero no lo podríamos hacer como una guía, porque no está recomendado hoy día hacerlo así como norma, ¿no? Es más que nada en aquellos pacientes que seleccionaron el paciente individual que tenga contraindicaciones de anticoagulación o mayores riesgos, donde ahí tengo esa chance de usar bioprótesis más precoz para no anticoagular y bueno, y en el futuro solucionarlo con valve-in-valve. No sé si fui claro. Sí, totalmente. Creo que el punto de la discusión de que el paciente, en caso de prótesis mecánica, quedaría permanentemente anticoagulado es fundamental. Quería hacer un comentario respecto a lo que muy bien presentó Jorge, de las edades y todo ese dilema que ha ido cambiando. Que hay una pieza de evidencia que es la que nos falta, es que no tenemos estudio de sobrevida de nuestra población. Y cuando uno mira al paciente individual, no sabe lo que va a vivir, y ahí viene el problema. Y cuando uno va a usar lo que usaron los países desarrollados, por ejemplo, hay guías de sobrevida para gente norteamericana y gente europea, y dentro de la Unión Europea varía según los diferentes países. No sé si ustedes han revisado eso, que ya hace años lo publicaba ¿cómo se llama?
Rosenheck. Entonces ahí que se complica mucho, ¿no? Es decir, ¿cuánto va a vivir mi paciente de 84 años en Uruguay? Y yo qué sé cuánto va a vivir. Eso complica bastante la decisión del paciente individual. No, está bien, Sergio, está muy bien lo que decís. Ahora, creo que lo que hay que ver en ese extremo de la vida es si va a vivir más de un año. Pero a uno de 84 no le pondría nunca una mecánica. Entonces, creo No, que no, no me refería a necesariamente... eso, me refería a la dinámica, del dilema TAVI y cirugía, o eventualmente intervención o no intervención, ¿no? Claro, pero ahí me parece que hay un punto que es fundamental, y es que cuánto va a vivir ese paciente en especial es casi posible saberlo. Lo interesante es saber si en ese momento de la toma de decisión hay condiciones que limitan la sobrevida de manera segura o muy probable. Porque si no la hay, entonces la que va a limitar la sobrevida es la estenosis aórtica. Entonces, creo que vale el dilema y es totalmente opinable y va mucho en sentido común, impresión clínica que transmite el paciente y demás. Pero me parece que justamente el hecho de la perspicacia y la capacidad de diagnosticar entidades que pueden reducir severamente la sobrevida es parte del algoritmo clínico que lleva a decidir intervengo o no intervengo, que nos trae al principio del caso clínico que presentó Juan, en donde el paciente tenía un antecedente de una hemopatía maligna, y bueno, averigüemos con quién más sabe si esto le da un buen pronóstico o qué, porque si no estamos en el terreno de la futilidad, y me parece fundamental eso que nos estás planteando, que si lo llevamos más para arriba todavía, por ejemplo, 92, bueno, se vuelve cada vez peor, o sea, se vuelve realmente un corredor cada vez más angosto a través del cual nosotros tendríamos que pasar con el mayor de los sentidos comunes, ¿no? Y creo que lo enfrentamos a Yo creo diario que, con pacientes de edad extrema. no, Jorge. corto nomás. Gustavo, sí, obviamente que en esta área que hace 10 años que estamos trabajando con el Jartín, nos hemos tenido que ir adaptando a una realidad muy cambiante, ¿no? Y eso, hasta dónde llegar, a qué pacientes intervenir, a cuáles no. Creo que el desafío acá es fortalecer cada vez más el Jartín y el médico tratante, involucrándolo en poder recomendarle a los pacientes lo más apropiado, pero está siendo un desafío, pero bueno, son nuevas herramientas que tienen los pacientes también, que vemos que son buenas, les hacen mejorar la calidad de vida, sobre todo en ese grupo, y a los poco más jóvenes, la expectativa de vida, ¿no? No, y creo que el desafío ese que plantean de trabajar en el Heart Team, con todas las particularidades que tiene, es imprescindible porque es muy difícil solo, con la complejidad que ha ido adoptando esto, que va desde la decisión clínica, el diagnóstico ecográfico, después todo el resto de las imágenes, lo que hace a la técnica y el implante, que es muy especializado, y ahí el hemodinamista es el que tiene la referencia, es muy difícil solo eso, es imposible, o sea que si no se hace en un grupo que opine cada uno, uno se queda rengo con la información. Bueno, Rodrigo, Mono, una cosita. adelante, Pablo. No, digo, simplemente para acotar a lo que había dicho Rodrigo hoy, que creo que a veces estaría bueno eso que dijo Jorge, de eso que planteó de la decisión compartida en este tipo de pacientes, cuando hay que definir, es decir, está claro que la prótesis mecánica es probada, que la duración va a ser casi que para siempre en comparación con la biológica, pero capaz que en determinadas circunstancias uno puede plantearle al paciente es decir, qué quiere decir ponerse una prótesis mecánica con todos los riesgos de la anticoagulación y hablar de la durabilidad de la prótesis biológica y la posibilidad de tener que reintervenir. Y creo que también estaría bueno que el paciente formara parte de la decisión, no solo el Heart Team en esta situación. Uno haciendo consultorio a veces se enfrenta a esa situación y uno tiene que plantearlo de esa forma, ¿verdad? En este tipo de pacientes que, bueno, que podrían ser candidatos con una prótesis mecánica. Bueno, Rodrigo, Sí, si no hay vamos más. cerrando. Perfecto. Bueno, y como dijimos al principio, los invitamos el jueves próximo a las 19
que vamos a tener la actividad académica por el aniversario del servicio, que va a ser de patología mitral y corazón derecho, con el doctor Pablo Berti como invitado. Y bueno, vamos a hablar de estenosis mitral, insuficiencia mitral y bueno, disfunción del ventrículo derecho, hipertensión pulmonar. Así que bueno, los invitamos a todos, muchas gracias, y bueno, nos vemos la próxima. Muchas gracias. Bien. Hasta la Saludos. jornada. Chao.